¿Qué harías si una plegaria, repetida fielmente durante 32 años, fuera finalmente atendida de la forma más aterradora que se puede imaginar? Esta es la pregunta que se cierne sobre la historia de Elena, una madre de un pequeño pueblito de Yucatán, cuya fe inquebrantable fue puesta a prueba de una manera que ninguna sagrada escritura podría prever. Durante más de 3 décadas rezó por el regreso de su hija, Itzel, tragada por un cenote sagrado a los 8 años de edad. Le pidió a Dios y a la Virgen un milagro, una señal, cualquier cosa que aliviara el vacío en su alma. Y entonces, un día, el milagro ocurrió. Pero no vino en forma de un consuelo sereno o de una paz redentora. Emergió de las mismas aguas oscuras, trayendo de vuelta a su hija con la inexplicable apariencia de una joven y cargando consigo un secreto ancestral que amenazaba con transformar la mayor bendición de una madre en su más terrible y eterna maldición. En 2025, la casa de Elena era un santuario suspendido en el tiempo, ubicada al final de una calle de tierra, donde el olor a jazmín se mezclaba con la humedad que subía del suelo calizo. La pequeña morada de paredes de un azul desvaído parecía respirar a un ritmo propio, más lento que el del resto del mundo. Adentro, cada objeto contaba la historia de una espera. El piso de baldosas rojas, barrido incansablemente cada mañana, guardaba el eco de pasos que no sonaban allí desde hacía 32 años. Elena, ahora una mujer de 60 y tantos años, se movía por esas habitaciones con la solemnidad de una guardiana. Su cabello, antes negro como la obsidiana, era ahora un río de plata que le caía sobre los hombros, y en su rostro el sol de Yucatán había esculpido surcos profundos, mapas de una vida de trabajo y de una tristeza que se negaba a convertirse en olvido. Para ella, el tiempo no pasaba, solo se acumulaba, como el polvo fino que ella insistía en limpiar del cuarto que permanecía intacto, el cuarto de su hija. Todas las mañanas, sin excepción, incluso antes de que los primeros rayos de sol osaran tocar el techo de su casa, Elena encendía una veladora. La colocaba en un pequeño altar improvisado en la sala, junto a una imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe. Frente a la santa estaba la única fotografía que tenía de Itzel sonriendo, congelada a los 8 años. En la imagen, la niña usaba un vestido blanco bordado con flores de colores. Sus ojos oscuros brillaban con la alegría inocente de quien no conoce el mal, y un pequeño amuleto de plata, un milagro en forma de corazón, colgaba de su cuello. Elena miraba aquel rostro y sus plegarias no eran súplicas desesperadas, sino una conversación serena, un llamado persistente que enviaba a lo divino. Le contaba a la santa sobre su día, sobre las pequeñas cosas del pueblo, y terminaba siempre con la misma frase, un susurro que se había convertido en el motor de su existencia. «Cuídamela, madrecita, hasta el día en que me la traigas de vuelta a casa». Mal. Sabía ella que su voz estaba siendo escuchada, no solo en los cielos, sino también en las profundidades de la tierra. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro en aquel lejano año de 1993. El aire de la tarde era cálido y pesado, denso con el zumbido de las cigarras y el aroma dulce de las frutas maduras. Elena y la pequeña Itzel caminaban de la mano hacia el cenote Chocja, el nido de las aguas, un oasis de belleza deslumbrante en los alrededores del pueblo. Las aguas del cenote eran de un azul turquesa tan límpido que parecían un trozo de cielo que había caído en la tierra, enmarcado por lianas y raíces que descendían por las paredes de piedra como largas cabelleras verdes. Itzel, cuyo nombre significa arcoíris en lengua maya, reía mientras perseguía mariposas azules que danzaban al sol. Su risa resonaba en la quietud del lugar, pura y cristalina como el agua frente a ella. Elena se sentó a la sombra de un gran árbol de ceiba,
observando a su hija jugar en la orilla. Por un único y fatal instante se giró para acomodar la canasta del almuerzo. Fue un segundo, tal vez dos. Cuando volvió a mirar, el eco de la risa de Itzel había desaparecido. Solo quedaba el zumbido de las cigarras y el agua, inmóvil y silenciosa. En la orilla de piedra, brillando bajo el sol, estaba apenas el pequeño milagro de plata. Itzel se había desvanecido. Antes de continuar con este viaje que desafía la lógica y el tiempo, me gustaría mucho hacer una pausa y saber desde dónde nos están acompañando. Estas historias, por más lejanas que parezcan, ganan una fuerza inmensa cuando nos damos cuenta de cómo resuenan en tantos hogares y corazones diferentes. Es una alegría inmensa para mí leer los comentarios y ver cómo estos relatos nos conectan. Deja tu mensaje aquí abajo y cuéntame de qué ciudad o país formas parte de esta nuestra comunidad. Ahora, prepárate para continuar la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una narrativa marcada por amor, silencio, una búsqueda incansable y un desenlace que pocos podrían siquiera imaginar. Retomemos el hilo del tiempo y avancemos 32 años, hasta el día en que el teléfono de Elena finalmente sonó. El sonido estridente del teléfono fijo fue una violencia contra la paz sagrada de la casa de Elena. Era un aparato antiguo, de disco, que rara vez sonaba. Aquel día de 2025, el timbre pareció rasgar el aire, haciendo que el corazón de Elena se disparara con un susto que no era común. Atendió con las manos temblorosas, la voz un hilo vacilante. Al otro lado de la línea, un hombre se presentó como un oficial de la policía de Mérida. La voz era formal, cuidadosa, pero cargaba un tono de incredulidad que Elena sintió de inmediato. Habló de un pescador, del cenote Choctaw, y entonces pronunció las palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo los pies de Elena. Encontramos a una joven, desorientada. No sabe quién es, pero tiene un lunar de nacimiento en la muñeca, en forma de media luna. Elena se llevó la mano a la boca, un sollozo atorado en la garganta. Era la marca de Itzel. El policía continuó, explicando que, a pesar de la marca, la joven aparentaba tener como máximo 20 años. La lógica gritaba que era imposible, un engaño cruel, pero el corazón de una madre que se había mantenido vivo durante 32 años de pura esperanza, susurró una sola palabra: milagro. El viaje en camión desde su pueblo hasta la ciudad de Mérida fue un borrón de paisajes y emociones encontradas. Elena se sentó junto a la ventana, pero no veía los árboles ni las pequeñas villas que pasaban. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, en el horizonte de su propia alma. Con cada kilómetro que el camión vencía, una batalla se libraba dentro de ella. La esperanza, una llama frágil que había alimentado por décadas, ahora ardía con una fuerza casi dolorosa, amenazando con consumirla. Pero el miedo también estaba allí, un veneno helado que se esparcía por sus venas. ¿Y si era un error? ¿Y si era una trampa de alguien que conocía su historia, una broma de una crueldad sin medida? Apretó contra su pecho su rebozo raído, los nudillos blancos, como si se estuviera aferrando para no deshacerse. La mujer que subió a ese camión era una guardiana de memorias. La que bajaría en Mérida, horas después, era una peregrina caminando hacia un destino que podría ser su salvación o su ruina final. El hospital en Mérida olía a desinfectante y a una tristeza anónima, un contraste brutal con el olor a tierra y flores de su casa. Las luces fluorescentes del techo eran frías e implacables, iluminando cada arruga en su rostro, cada hebra de cabello blanco. Un médico joven, con ojos que transmitían una mezcla de compasión y perplejidad profesional, fue a su encuentro en el pasillo. La guió hasta una sala de espera, pidiéndole que se sentara,
ofreciéndole un vaso de agua que ella rechazó con un gesto de la cabeza. «Señora Elena», comenzó él en voz baja, «la joven que encontramos es un caso que nunca hemos visto. Está físicamente sana, pero su identidad es un misterio. Lo único que pudimos confirmar fue el lunar de nacimiento que usted describió por teléfono. Necesito prepararla. Su apariencia no corresponde a la edad que su hija tendría hoy». Elena solo asintió, el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Ninguna palabra podría prepararla para lo que estaba detrás de aquella puerta. El tiempo se había vuelto irrelevante. Solo existía el antes y el después de ese pasillo. Cuando la puerta finalmente se abrió, el mundo de Elena dejó de girar. Sentada al borde de una cama de hospital, vistiendo ropa que claramente era demasiado grande para ella, estaba una joven de belleza serena y asustada. Su cabello era largo y oscuro, su piel tenía el tono de la miel, y sus ojos eran los mismos ojos de Itzel. Ojos grandes, profundos, que ahora contenían un universo de confusión. No aparentaba tener 40 años. Tenía, como había dicho el médico, la vitalidad de una muchacha de 20. Era Itzel y al mismo tiempo no lo era. Era un anacronismo viviente, el cumplimiento aterrador de la plegaria de su madre. En sus manos agarraba con fuerza un pequeño trozo de tela, una especie de tejido de telar con extraños símbolos mayas, bordados con hilos de colores. Elena dio un paso al frente, faltándole el aire en los pulmones. Vio el rostro de su niña, la forma de sus manos, la curva de sus labios. Vio a la hija que había perdido, de vuelta por las aguas del tiempo, pero de una forma que desafiaba todas las leyes de Dios y de los hombres. Para la joven en la cama, la mujer que entraba en la habitación era una extraña, una figura envejecida, con el rostro marcado por un dolor que ella no comprendía. En sus fragmentos de conciencia, en sus destellos de memoria que eran más sentimiento que imagen, la madre era una mujer joven, con una sonrisa cálida y brazos fuertes. Esta señora de cabello blanco y ojos llenos de lágrimas no encajaba en ninguno de sus recuerdos. Un miedo profundo y primitivo se apoderó de ella, un miedo a todo, a las luces cegadoras, a los sonidos metálicos del hospital, a la ropa áspera sobre su piel y, sobre todo, a la intensidad de la mirada de aquella mujer. Lo único que le parecía real, su única ancla en ese mundo incomprensible, era el trozo de tela en sus manos. Los símbolos bordados parecían vibrar con una energía familiar, un eco silencioso del lugar de donde venía, un lugar de agua oscura, de silencio profundo y de una presencia que ella sentía, pero no podía nombrar. Elena se acercó lentamente, como quien se acerca a un pájaro asustado. Las lágrimas corrían libres por su rostro, pero no emitía sonido. Extendió la mano, temblorosa, y con la punta de los dedos tocó el rostro de la joven. La piel era suave, tibia, real. No era un fantasma. No era un sueño, era su hija. Al sentir el tacto, Itzel no retrocedió. Por el contrario, una oleada de algo que parecía familiaridad la recorrió. Un calor que calmó por un instante el pánico en su pecho. No sabía por qué. Bata aquel toque le parecía pertenecer. Inclinó el rostro hacia la mano arrugada, cerrando los ojos por un segundo. Para Elena, ese pequeño gesto fue la confirmación de que su espera de 32 años había terminado. Pero al mirar a su hija, tan joven y perdida, y al extraño tejido con símbolos ancestrales que ella sostenía como si su vida dependiera de ello, Elena comprendió que la angustia de la búsqueda quizá había sido solo el prólogo. El verdadero desafío, el verdadero misterio, apenas comenzaba. El regreso a casa fue un viaje silencioso a través de un velo de irrealidad.
Itzel, sentada en el asiento del copiloto del coche de un vecino solidario, miraba por la ventana con ojos vacíos. Las calles familiares del pueblo, las casas de colores, los niños jugando a las canicas en la tierra, nada le despertaba reconocimiento. Cuando se detuvieron frente a la casa azul de Elena, la joven dudó. Para ella era solo otra construcción extraña en un mundo que no tenía sentido. Elena la guió gentilmente hacia adentro, y el primer paso de Itzel, más allá del umbral, fue como cruzar la frontera de otro tiempo. El olor de la casa, una mezcla de copal, flores secas y el polvo de 3 décadas de espera, la envolvió, pero no le trajo consuelo. Elena la llevó hasta el cuarto al final del pasillo. «Este es tu cuarto, mi amor», dijo ella con la voz embargada. La puerta se abrió a una habitación perfectamente conservada, una cama pequeña con una colcha de retazos, una colección de muñecas de trapo sentadas en un estante, dibujos infantiles clavados en la pared. Era el cuarto de una niña de 8 años, un santuario congelado en 1993. Itzel se quedó parada en la puerta, su cuerpo de mujer joven enmarcado por la entrada a un pasado que no era suyo. Su mirada recorrió el lugar con una fría angustia. Aquel lugar no era su hogar, era la tumba de una infancia que no había vivido. Los días que siguieron fueron una sucesión de descubrimientos aterradores para Itzel. El mundo de 2025 era un reino de brujería incomprensible. La primera mañana, Elena encendió la luz del cuarto presionando un interruptor en la pared. Itzel se encogió en un rincón de la cama, asustada por la luz instantánea y sin llama que inundó el ambiente. La televisión en la sala era una caja de cristal donde personas diminutas vivían y hablaban, una visión que la hacía retroceder con miedo. Lo peor de todo fue cuando Elena intentó mostrarle un celular, la pantalla brillante que respondía al toque de un dedo, el rostro de Elena apareciendo en una videollamada de una tía lejana. Para Itzel era un pedazo de magia negra, un espejo que robaba almas. Se negaba a tocarlo, mirando el aparato con una mezcla de pavor y fascinación. Elena intentaba explicar, con paciencia infinita, qué era la electricidad, qué eran las redes de comunicación, pero sus palabras eran como un idioma extranjero para su hija. Se dio cuenta, con un dolor profundo, de que no bastaba con enseñarle a Itzel sobre el mundo. Necesitaba de alguna forma llenar el abismo de 32 años de experiencias, sensaciones y vivencias que simplemente no existían en la mente de la joven. Incapaz de encontrar respuestas en la lógica o en la medicina, y viendo el terror silencioso en los ojos de su hija, Elena supo que debía buscar ayuda en otro lugar. Dobló con cuidado el misterioso tejido bordado que Itzel aún mantenía cerca y, en una mañana nublada, mientras su hija dormía un sueño agitado, caminó hasta la parte más antigua del pueblo. Allí, en una pequeña choza de madera y palma, cuyo techo estaba cubierto de musgo y de donde salía un hilo constante de humo con olor a hierbas, vivía Akin. Él era el curandero local, un hombre tan viejo que nadie sabía su edad exacta, cuyos ojos parecían guardar la memoria de la propia tierra. Elena entró en la penumbra de la choza, un lugar que su fe católica siempre le había enseñado a evitar. El aire era denso con el aroma de docenas de plantas secas que colgaban del techo. Símbolos antiguos estaban dibujados en el suelo de tierra. Akin estaba sentado sobre un petate, y sin que Elena dijera una palabra, él levantó la vista y dijo en maya: «La hija del cenote ha regresado. Sentí la ondulación en las aguas del tiempo». Elena, temblando, solo le tendió el tejido en sus manos. Akin tomó la tela con dedos que parecían hechos de corteza de árbol. Sus ojos recorrieron los símbolos bordados con una familiaridad escalofriante. No necesitó más que unos segundos. «Esto no es un recuerdo, mujer», dijo él, su voz un susurro ronco como el roce de las piedras. «Esto es un amarre,
un sello, la marca de un guardián. Explicó que el cenote Xokja no era solo un pozo de agua, sino una boca a un río subterráneo de tiempo, un lugar fuera de nuestro mundo, guardado por una entidad ancestral llamada Yum-Ya, el Señor de las Aguas. No la robó por maldad, continuó el anciano. Yum-Ya es un guardián del equilibrio. Por alguna razón que no comprendemos, la tomó, la pidió prestada, preservando su vida mientras el tiempo aquí afuera corría. La dejó volver, quizás movido por la fuerza de tus rezos, que llegaron hasta él como un canto incesante. Pero entiende bien, Elena, la puerta que abrió para devolverla no se ha cerrado. El camino entre los mundos permanece abierto, y él puede, en cualquier momento, venir a buscar lo que todavía considera suyo. Las palabras de Akin cayeron sobre Elena como rocas. Toda su vida había sido construida sobre los sólidos pilares de su fe en la Virgen de Guadalupe, en los santos, en un Dios único y misericordioso. La idea de entidades paganas, de guardianes de ríos de tiempo, era una blasfemia, una superstición de las sombras que sus padres y abuelos habían luchado por abandonar. Sintió una oleada de repulsión y miedo. Quería levantarse, correr de esa choza humeante, volver a su altar y rezar con aún más fervor, pidiéndole a Dios que la protegiera de esas mentiras del diablo. Pero entonces la imagen de Itzel vino a su mente. La juventud inexplicable, la mirada perdida, el terror ante un mundo que no era suyo. ¿Cómo podría su fe explicar eso? ¿Cómo podrían sus plegarias haber traído un milagro tan fallido, tan incompleto, tan aterrador? Por primera vez en su vida, la fe de Elena vaciló. Se vio en una encrucijada imposible, atrapada entre el Dios que siempre había amado y el poder ancestral que parecía ser el único en ofrecer una explicación, por más terrible que fuera, para el destino de su hija. La advertencia del curandero no tardó en demostrarse cierta. La presencia de Yum-Ya comenzó a infiltrarse en los sueños de Itzel, transformando sus noches en un infierno acuático. No soñaba con lugares o personas, soñaba con sensaciones. La primera era siempre la del frío cortante, un agua helada que la envolvía por completo, pesada como el mercurio, dificultando cada movimiento. Luego venía la oscuridad, una ausencia total de luz, donde lo único que existía era el sonido de su propio corazón latiendo en pánico y el ruido ahogado de agua moviéndose a su alrededor. Y entonces, en la oscuridad, él se formaba. No era un rostro claro, sino una impresión, una forma deforme hecha de sombras y corrientes de agua, con ojos que brillaban con una luz pálida y fría, como la de los peces abisales. La peor parte eran las garras. Sentía largos dedos, hechos de raíces acuáticas y lodo, deslizándose por sus brazos, por sus piernas, arañando su piel no con la intención de herir, sino de poseer, de marcarla como propiedad. Itzel despertaba con un grito atorado en la garganta, el cuerpo empapado en sudor, temblando incontrolablemente, incapaz de articularle a su aterrorizada madre el horror sin nombre que la visitaba cada noche. Pronto, la influencia sombría de Yum-Ya comenzó a desbordarse de las pesadillas a la realidad. Eran cosas sutiles, casi imperceptibles, que hacían que Elena cuestionara su propia cordura. Un día, mientras llenaba un vaso de agua en la cocina, el líquido salió del grifo turbio y oscuro por un segundo, con un ligero olor a tierra mojada y hojas en descomposición, antes de volver a ser cristalino. Elena miró el vaso, el corazón helado. En el pequeño jardín trasero, donde cultivaba sus chiles y jitomates con tanto orgullo, las plantas más frondosas comenzaron a marchitarse, sus hojas volviéndose amarillentas y muriendo en el tallo, como si una tristeza invisible estuviera succionando su vida, y por la noche, cuando el pueblo se sumergía en el silencio, ellas oían un sonido bajo, casi subliminal,
que parecía venir de las paredes, de las tuberías. Era el sonido de agua corriente, de un río subterráneo, un susurro constante que prometía y amenazaba. Itzel parecía ser la más sensible a estos fenómenos. Muchas veces, Elena la encontraba parada en medio de la sala, la cabeza inclinada, escuchando algo que solo ella podía percibir, el terror estampado en su rostro joven y antiguo. En medio de la creciente atmósfera de pavor, ocurrió un pequeño milagro de verdad, una frágil luz en la oscuridad. Una tarde, Itzel estaba particularmente agitada, caminando de un lado a otro en la sala, asustada por las sombras que la luz del atardecer proyectaba en el suelo. Elena sintió que su corazón se rompía de impotencia. Desesperada por cualquier cosa que pudiera calmar a su hija, comenzó a tararear. Era una canción de cuna maya, simple y antigua que su propia abuela le había enseñado y que ella le cantaba a Itzel todas las noches antes de que desapareciera. Xpien, Xpien, ko otenguaye, tintán. Pequeña mariposa, ven aquí, te estoy llamando. Al oír la melodía, Itzel dejó de caminar. Su cabeza se ladeó y sus ojos, antes llenos de pánico, se fijaron en Elena con una nueva intensidad. No recordó la canción, no de forma consciente, pero en algún lugar profundo, en un rincón de su alma que no había sido tocado por el agua oscura del cenote, la melodía resonó. Se acercó lentamente y se sentó en el suelo, a los pies de su madre, escuchando la canción con una calma que Elena no había visto desde su regreso. Fue la primera vez que Itzel pareció verdaderamente en paz, y para Elena fue la prueba de que su hija todavía estaba allí, en algún lugar, esperando a ser encontrada. Aquel momento de conexión, nacido de una simple canción de cuna, encendió una llama de esperanza feroz en el corazón de Elena. Se aferró a ello como un náufrago a un trozo de madera. Quizás el curandero estaba equivocado. Quizás no eran necesarios rituales ni enfrentamientos con entidades antiguas. Quizás lo que Itzel necesitaba era solo amor, paciencia y normalidad. Elena se sumergió de cabeza en esta nueva misión. Empezó a crear una rutina para ellas. Cocinaban juntas, aunque Itzel solo observara, fascinada por el fuego de la estufa. Elena la llevaba a pequeños paseos por el pueblo, presentándosela de nuevo al mundo como si fuera una niña descubriéndolo todo por primera vez. Le leía historias a su hija, historias sencillas de la Biblia, cuentos de hadas, cualquier cosa que pudiera llenar el silencio con palabras de consuelo. Y por un breve periodo pareció funcionar. Itzel sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, vacilante, pero genuina. Empezó a llamar a Elena mamá, la palabra saliendo de sus labios con una extrañeza que pronto se volvió natural. Una calma falsa, engañosa y peligrosa, se instaló sobre la casa azul. Elena se permitió creer que había vencido, que su amor era el único hechizo necesario. No se dio cuenta de que la calma no era una señal de curación, sino el silencio del agua antes de que la tormenta se desatara con toda su furia. Es increíble cómo, incluso ante lo inexplicable y lo aterrador, el corazón humano insiste en buscar la luz. ¿No es así? Una sonrisa, una canción, un momento de paz. Nos aferramos a estos pequeños milagros como si fueran la prueba de que todo va a estar bien. Pero a veces, la oscuridad que enfrentamos es más antigua y más paciente que nuestra esperanza. El viaje de Elena e Itzel apenas comenzaba, y lo que venía a continuación pondría a prueba los límites no solo de su fe, sino de su propio amor. Si historias como esta, que exploran la fuerza de los lazos humanos frente a lo imposible, tocan tu alma, considera suscribirte al canal. Tu presencia aquí nos ayuda a seguir trayendo estos relatos, a mantener viva la memoria y a explorar juntos los misterios del corazón.
Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la falsa calma finalmente se rompe. La tormenta llegó sin aviso. En un minuto, el cielo de Yucatán estaba despejado, teñido con los naranjas y rosas del final de la tarde. Al minuto siguiente, un manto de nubes negras y pesadas, del color de un moretón, se tragó el sol. El viento comenzó a aullar, no como los vientos normales de la estación, sino con una furia gutural, personal, que parecía tener un único objetivo: la pequeña casa azul al final de la calle. Las ramas se partían, el polvo se levantaba en remolinos furiosos y las primeras gotas de lluvia cayeron, pesadas y heladas como monedas de plomo. Elena corrió a cerrar las ventanas, su corazón latiendo en sincronía con los truenos que rasgaban el cielo. Itzel estaba acurrucada en un rincón de la sala, las manos sobre los oídos, el cuerpo temblando. Ambas sentían, con una certeza aterradora, que aquella no era una tormenta común. Era un mensaje, era un ataque. La falsa paz en la que se habían refugiado estaba siendo arrancada de ellas, con la violencia de un depredador que finalmente se había cansado de jugar con su presa. Entonces el horror comenzó dentro de la casa. La luz parpadeó y se apagó, sumergiéndolas en una oscuridad casi total, rota solo por los destellos de los relámpagos. Y con la oscuridad vino el agua. Elena escuchó un sonido extraño proveniente de la cocina y, al tantear su camino hasta allí, vio a la luz de un relámpago que el grifo del fregadero estaba abierto, arrojando no agua, sino un líquido oscuro y espeso, que olía a lodo y descomposición. Un grito asustado de Itzel vino del baño. Elena corrió hacia allá y encontró la ducha abierta, derramando la misma agua negra y fétida que ya comenzaba a encharcarse en el suelo. El agua del inodoro burbujeaba, oscura y amenazante. La casa, su refugio, su santuario, había sido violada. Se estaba transformando en una extensión del propio cenote, un dominio acuático y sombrío de la entidad que había venido a reclamar a su hija. Cada tubería, cada grifo era ahora un portal a la pesadilla de Itzel. Ya no estaban a salvo en ningún lugar. Itzel, en un estado de pánico que rozaba la locura, corrió hacia el espejo del baño, quizás buscando su propio rostro como una forma de anclarse a la realidad, pero lo que vio no fue su reflejo. A la luz de un relámpago que iluminó el pequeño cuarto, la imagen en el espejo se retorció. Su rostro se disolvió como tinta en el agua y en su lugar otra cara se formó. Era un rostro antiguo y sin emoción, con la piel que parecía corteza de árbol empapada y agrietada, de donde crecían pequeños musgos. Los ojos eran dos lunas pálidas, sin pupilas, que brillaban con una luz fría y posesiva. El cabello no era cabello, sino una maraña de algas negras y raíces finas que escurrían por el rostro. No había maldad explícita en esa cara, sino algo mucho peor, una indiferencia absoluta, la certeza de un poder antiguo e incuestionable. Era Yumja. Por primera vez, Itzel estaba cara a cara con su carcelero, y el reconocimiento silencioso que pasó por ella fue más aterrador que cualquier monstruo de sus pesadillas. Ella lo conocía, y él la conocía. Un grito agudo, primitivo y lleno de terror puro rasgó el aire. No fue un grito de miedo, sino de negación. En un gesto de repulsa visceral, Itzel levantó el brazo y golpeó el espejo con toda su fuerza. El vidrio se hizo añicos en cientos de pedazos, cayendo en el lavabo y en el suelo mojado. El rostro de Yumja desapareció en los fragmentos, pero la imagen permaneció quemada en la mente de Itzel. Alertada por el grito y el sonido de vidrio rompiéndose, Elena forzó la puerta del baño. La escena que encontró la paralizó. Itzel estaba acurrucada en el suelo, abrazándose a sí misma, sollozando incontrolablemente. Su antebrazo derecho sangraba, un corte profundo causado por uno de los trozos de vidrio.
Pero no fue la sangre lo que hizo que el corazón de Helena se detuviera. Alrededor del corte, como si la propia herida les hubiera dado vida, los extraños símbolos mayas del tejido bordado ahora estaban grabados en su piel. No eran un dibujo, sino una cicatriz en alto relieve, roja e inflamada, que pulsaba con una luz débil y enfermiza. El amarre ya no era un concepto místico, se había hecho carne. En ese instante, mirando el brazo mutilado de su hija y la marca sobrenatural que pulsaba en él, todo el optimismo de Helena, toda su esperanza de una cura a través del amor y la normalidad, se desmoronó en polvo. Era como si el espejo roto fuera el reflejo de su propia alma, hecha añicos por la brutalidad de la verdad. El curandero tenía razón. Sus plegarias no habían traído un ángel imperfecto, habían atraído a un demonio antiguo. La entidad no era una metáfora del trauma de Itzel, era un ser real, con poder real, y estaba activamente tratando de arrastrar a su hija de vuelta a la oscuridad. El miedo que Helena sintió en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era el dolor de la ausencia, ni la angustia de la búsqueda. Era el terror primordial de una madre que ve al depredador con las garras ya clavadas en su cría y se da cuenta, con una claridad aniquiladora, de que está perdiendo la batalla. La fe, la paciencia, el amor, nada de eso importaba ahora. Esto era una guerra, y ella estaba terriblemente desprevenida. Sin pensarlo dos veces, ignorando la tormenta que aún rugía. Afuera, Helena envolvió el brazo de Itzel en una toalla y prácticamente arrastrando a su hija catatónica, salió disparada bajo la lluvia y el viento. No fueron al centro de salud, no fueron a la iglesia, fueron directo a la choza de Ajkin. Helena irrumpió por la puerta empapada, desesperada, la mujer de fe fervorosa, ahora una suplicante ante el altar pagano que tanto había temido. ¡Ayúdenos!, imploró, la voz rota por la desesperación, empujando a Itzel hacia adelante y mostrando el brazo, herido al viejo curandero. ¡Mire! ¡Mire lo que hizo! Ajkin no mostró sorpresa. Sus ojos antiguos examinaron la cicatriz pulsante con una gravedad solemne. Tocó la piel alrededor de la marca, e Itzel se encogió como si el toque la quemara. El anciano sacudió la cabeza lentamente, su rostro una máscara de profunda preocupación. «Está impaciente», susurró Ajkin. «La tormenta, la marca, está fortaleciendo el lazo. El tiempo se está acabando». Ajkin las hizo sentar y comenzó a hablar con una urgencia que Helena no le había oído antes. El amarre está casi completo. Cuando la cicatriz deje de pulsar y se vuelva oscura como el agua del cenote, el vínculo será permanente. Podrá llevársela cuando quiera y no habrá nada que podamos hacer. El curandero explicó que su única oportunidad era realizar un contrarritual para romper el poder de Yum-Ya sobre Itzel. Un ritual que debía tener lugar en el único sitio donde el poder de la entidad era más fuerte y por lo tanto más vulnerable, a la orilla del cenote Shokha. Pero para que el ritual funcione, continuó, mirando directamente a Helena, necesitamos algo para luchar contra su ancla. Él la ancló al mundo de él. Nosotros necesitamos anclarla a este. Necesitamos un objeto de poder, un objeto que contenga la esencia de su alma aquí, en este mundo, algo que represente el lazo más fuerte que ella tiene con esta vida, contigo. Encuentra ese objeto, Helena, es nuestra única arma. Volvieron a casa bajo una lluvia fina, que ahora parecía llorar por ellas. La misión que Ajkin les había dado parecía en su esencia imposible. ¿Cómo encontrar un objeto que anclara el alma de Itzel a un mundo que ella no recordaba? Tan pronto como entraron, Helena comenzó una búsqueda frenética, desesperada. Abrió el baúl de madera a los pies de su cama, sacando de él las pocas reliquias que había guardado de la infancia de su hija.
un par de zapatitos de bebé gastados en la suela, el primer vestido que ella misma bordó, un diente de leche guardado en una cajita de terciopelo. Le mostraba cada objeto a Itzel, el rostro lleno de una esperanza suplicante. ¿Recuerdas esto, mi amor? Te sostuve en mis brazos cuando usaste estos zapatos por primera vez. Pero Itzel solo miraba los objetos con la misma expresión vacía y confusa. Para ella eran solo cosas viejas, sin vida, sin historia. La búsqueda de Elena no era solo por un objeto, sino por un recuerdo que no existía, y cada objeto que fallaba en despertar una chispa en Itzel era otra, prueba dolorosa de que su hija, la niña que había criado, estaba perdida en un abismo mucho más profundo de lo que imaginaba. Mientras la búsqueda infructuosa continuaba dentro de la casa, la presencia de Jum-ya afuera se volvía más audaz, como si supiera de sus planes y se estuviera divirtiendo con su desesperación. La presión atmosférica alrededor de la casa parecía haber cambiado, volviendo el aire pesado y difícil de respirar. Durante la noche, los susurros ya no eran solo el sonido de agua en corriente. Ocasionalmente, en medio del murmullo acuático, podían oír palabras distinguibles en maya antiguo, frases fragmentadas que hablaban de pertenencia, de deudas y de retorno. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían más oscuras, más densas, y a veces, por el rabillo del ojo, Elena tenía la impresión de ver la humedad escurriendo por las paredes, formando patrones que recordaban a algas o raíces. La casa se había convertido en una prisión sitiada, y ellas estaban atrapadas adentro, con un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, su influencia creciendo con cada hora que pasaba, con cada objeto que fallaba en ser el ancla que necesitaban. En la tercera noche, después de la tormenta, la presión finalmente se volvió insoportable para Elena. La búsqueda había sido en vano. Itzel estaba acurrucada en su cama, temblando, la cicatriz en su brazo brillando débilmente en la oscuridad. El aire estaba pesado con olor a ozono y tierra mojada. Exhausta, aterrorizada y sintiéndose completamente abandonada, Elena fue a su pequeño altar en la sala. Miró el rostro sereno de la Virgen de Guadalupe, la llama vacilante de la veladora, y algo dentro de ella se rompió. La fe devota, que la había sostenido durante 32 años, se transformó en una furia amarga. Cayó de rodillas, no en oración, sino en acusación. ¿Por qué?, gritó en un susurro ronco a la imagen. Te pedí que me la devolvieras. Recé todos los días. ¿Y me das esto? ¿Un milagro? ¿Y que la está matando? ¿Una bendición que la tortura? ¿Qué quieres de mí? ¿Que se la entregue a este demonio? ¿Era este tu plan todo el tiempo? ¿Darme esperanza solo para arrancármela de la forma más cruel? Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de rabia y traición. En ese momento, en el suelo frío de su casa sitiada, la fe de Elena ya no era una fortaleza, era una ruina. Cuando el último eco de su grito se desvaneció, un silencio pesado y profundo descendió sobre la Lugasa. No era un silencio de paz, sino de vacío. Elena permaneció arrodillada en el suelo frío, el cuerpo temblando, ya no de rabia, sino de un agotamiento que parecía venir del alma misma. Miró la imagen de la Virgen, la llama de la veladora que ahora parecía burlarse de ella, y no sintió nada. Por primera vez en 32 años, el altar no era una fuente de consuelo, sino solo un arreglo de madera, yeso y cera. La fe, la roca sobre la que había construido toda su identidad, toda su resistencia, se había desvanecido, dejando atrás solo la arena movediza de la desesperación. En ese momento, con la tormenta sobrenatural afuera y el silencio desolador adentro, Elena se sintió más perdida y sola que el día en que su hija desapareció. La ausencia de Itzel era una herida antigua,
pero la ausencia de Dios era un abismo. Atraída por el sonido del llanto contenido de su madre, Itzel apareció en la puerta de la sala. Se acercó vacilante, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el piso de baldosa. Sus ojos, que generalmente contenían un universo de confusión y miedo, ahora reflejaban una emoción diferente, más enfocada, empatía. No podía entender las palabras que su madre había gritado. No comprendía la complejidad de una crisis de fe, pero reconocía el dolor. Era el mismo lenguaje universal del sufrimiento que ella sentía en sus pesadillas. Sin decir una palabra, la joven se arrodilló junto a su madre y tímidamente puso la mano en el hombro de Elena. El toque era ligero, casi incierto, pero cargaba un peso inmenso. En ese instante, los roles se invirtieron. Ya no era la madre cuidando a la hija indefensa, era la hija, emergida de un mundo de oscuridad, ofreciendo el primer gesto de consuelo a la madre que se había derrumbado. Aquel simple toque era un puente construido no sobre el pasado, sino sobre la ruina compartida del presente. El calor de la mano de Itzel en su hombro fue como un rayo, atravesando la niebla de su desolación. Elena levantó la cabeza y miró a su hija. Vio la preocupación genuina en su rostro, la claridad en su mirada, y algo dentro de ella hizo clic. Durante semanas había estado tan enfocada en sus propias plegarias, en su relación con Dios, en tratar de entender los designios divinos, que casi se olvidó de lo que estaba justo frente a ella. La batalla no era de ella contra los cielos, la batalla era por esa niña, la niña real, de carne y hueso, que estaba aterrorizada y perdida, y que, aún así, encontró fuerzas para consolar a su propia madre. Una nueva oleada de energía recorrió a Elena, pero esta vez no venía de la fe, sino de un lugar mucho más primordial, la furia protectora de una leona. Su misión se volvió clara como el cristal. Ya no se trataba de entender el porqué. Se trataba de luchar con uñas y dientes, con rezos o con hechizos, con Dios o contra el diablo. Ya no importaba. Lo único que importaba era salvar a Itzel. A veces es necesario que todo aquello en lo que creemos se convierta en cenizas para que podamos renacer. Es en el fondo del abismo, cuando perdemos todas nuestras muletas, que descubrimos la fuerza que realmente reside en nosotros. El viaje de Elena había llegado a ese punto. Perdió la fe que la sostuvo durante toda una vida, solo para encontrar una determinación mucho más feroz en el amor incondicional por su hija. Historias como esta nos recuerdan que la resiliencia humana es una fuerza poderosa y transformadora. Si te sientes conectado con esta búsqueda de fuerza interior y quieres ver cómo Elena usará esta nueva llama para confrontar la oscuridad, te invito a suscribirte aquí en el canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo relatos que inspiran y nos recuerdan el poder que tenemos dentro de nosotros, incluso cuando todo parece perdido. Yum-Ya sintió el cambio en Elena. La entidad, que se alimentaba del miedo y la incertidumbre, percibió esa nueva resolución no como un acto de desesperación, sino como una declaración de guerra. La fe vacilante de Elena era una puerta entreabierta a la duda. Su nueva y singular determinación era una muralla erigiéndose. La entidad comprendió que necesitaba quebrar no a la hija, sino a la madre, y necesitaba hacerlo ahora. Esa noche, buscando un vestigio de normalidad, un acto mundano para afirmarse en la realidad, Elena decidió tomar un baño caliente. Mientras la antigua tina de loza se llenaba, el vapor empañando lo que quedaba del espejo, sintió un frío repentino en el aire. Un frío que no venía de la ventana, sino de abajo, del agua. El agua que subía en la tina comenzó a oscurecerse lentamente, perdiendo su brillo, volviéndose opaca, como si estuviera siendo teñida con la oscuridad del propio cenote. Elena retrocedió,
Pero era demasiado tarde. Antes de que pudiera cerrar el grifo, largos filamentos de algas negras y viscosas emergieron del agua oscura, moviéndose con una inteligencia propia, como serpientes. Se enroscaron en sus tobillos, la fuerza del agarre sorprendentemente potente, la sensación helada y resbaladiza causándole náuseas. Intentó soltarse, pero más algas subieron, envolviendo sus piernas, su cintura, jalándola inexorablemente hacia adentro de la tina. El agua, ahora completamente negra, comenzó a subir de nivel de forma imposible, desbordándose por los bordes, pero sin perder volumen dentro de la tina. Era como si la propia tina se hubiera convertido en un pozo sin fondo. Elena fue arrastrada hacia adentro, el agua pesada invadiendo su boca, sus pulmones, el olor a lodo y muerte llenando sus sentidos. Luchó, se debatió, pero era como luchar contra el océano mismo. La fuerza de Yum-Ya estaba allí, en su forma más pura, y estaba determinada a ahogarla. El sonido de la lucha, del agua salpicando violentamente, de los gemidos sofocados de Elena, llegó a los oídos de Itzel en su cuarto. Un instinto que no sabía que poseía se apoderó de ella. No era pensamiento, era pura reacción. El miedo que la paralizaba constantemente fue reemplazado por una oleada de adrenalina protectora. Corrió hacia el baño y vio la escena aterradora. Su madre, casi completamente sumergida en el agua negra, luchando débilmente contra los tentáculos de algas que la sujetaban. Sin dudar, Itzel miró a su alrededor, sus ojos posándose en un pequeño y pesado banquito de madera que Elena usaba para alcanzar el estante más alto. Con una fuerza que ni ella ni Elena sabían que tenía, Itzel levantó el banco sobre su cabeza y lo arrojó con toda su furia contra el costado de la tina de losa antigua. El impacto fue ensordecedor. La losa se agrietó, luego se partió y el agua negra brotó, esparciéndose por el suelo. Con la tina rota, el hechizo se deshizo. Las algas perdieron su fuerza, convirtiéndose en simples plantas muertas y blandas. Itzel había salvado a su madre. Elena rodó fuera de los escombros de la tina, tosiendo el agua fétida, jadeante, el cuerpo temblando violentamente. Estaba viva. Itzel corrió a su lado, pero al ver el estado de su madre, pálida, aterrorizada, débil, la adrenalina de la joven se disipó, dando paso a una comprensión horrible y abrumadora. Ella era la causa de todo aquello. Su presencia, su regreso, era lo que estaba destruyendo a la única persona en el mundo que la amaba. Cada pesadilla, cada sombra, cada ataque, todo sucedía por su culpa. No era un milagro, era una maldición, una plaga que había traído la oscuridad a ese hogar. El dolor en el rostro de su madre era un reflejo de su propia existencia tóxica. Una decisión se formó en su mente, clara y absoluta, nacida del más puro amor y del más profundo desespero. Para salvar a su madre necesitaba irse, y solo había un lugar a donde ir. Con una última mirada a Elena, una disculpa silenciosa en sus ojos, Itzel se levantó y corrió. Salió de la casa, desapareciendo en la noche, corriendo en dirección al cenote. Le tomó unos minutos a Elena recuperar el aliento y la claridad. Lo primero que hizo fue llamar a su hija. «¿Itzel?» El silencio fue la respuesta. Un silencio diferente al de antes. No era el silencio de la espera o de la incertidumbre. Era el silencio del fin. Se levantó con las piernas temblorosas y corrió por la casa. El cuarto de Itzel estaba vacío, la puerta principal, abierta de par en par a la noche húmeda. La desesperación la golpeó como un puñetazo físico, doblándola por la mitad. La había perdido. Después de todo, después de 32 años, la había recuperado solo para perderla de nuevo. Pero entonces, en medio de la agonía, la llama que se había encendido en su corazón más temprano, la furia de la madre guerrera, rugió de vuelta a la vida. No, no iba a perderla. No otra vez.
No le importaban las entidades, los demonios o los dioses. Esa era su hija, e iba a ir a buscarla. Con esta nueva y feroz determinación, se giró para salir corriendo, para seguir a Itzel. En su prisa por salir, tropezó con el baúl de madera que todavía estaba abierto de su búsqueda anterior. La pequeña caja de terciopelo con el diente de leche cayó al suelo. Cuando Elena se agachó para apartarla, su movimiento desalojó algo más, algo que había estado atascado en una rendija del forro de tela en el fondo del baúl durante décadas. Un pequeño objeto de metal cayó al suelo de baldosas con un tintineo suave, pero que sonó como un gong en la quietud de la casa. Elena lo recogió. Era el pequeño milagro de plata, en forma de corazón, que había encontrado a la orilla del cenote aquel día fatídico de 1993. Lo había guardado como una reliquia de su mayor dolor y luego lo había olvidado allí. Al sostener el metal frío y liso en la palma de su mano, una claridad deslumbrante la golpeó, una epifanía tan poderosa que la dejó sin aliento. Akin había pedido un objeto que anclara el alma de Itzel a este mundo, y ella había estado buscando en los recuerdos de Itzel. Pero el ancla nunca se había tratado de la memoria de la hija. Se trataba de la constancia de la madre. El objeto no necesitaba significar nada para Itzel. Necesitaba significarlo todo para Elena. Y ese pequeño corazón de plata contenía 32 años de su amor, de su dolor, de su esperanza y sobre todo, de su fe inquebrantable. Era el ancla,